Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, consejero nacional de Morena, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Hamlet? Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte y a toda la audiencia. Pues leyendo estos malabares que hace en su proyecto de sentencia el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. ¿Cómo los lees, Hamlet Almaguer? ¿Hay viabilidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiese invalidar parcialmente la reforma, para que invaliden la elección de jueces y de magistrados y permitan la de ministros y magistrados electorales? No, pues la verdad es que es de locos, no encuentro otro concepto. Y los malabares que se avienta arrancan en la página 17 de la sentencia, cuando narra 4 precedentes donde la Corte ha dicho que no se puede revisar el contenido de una reforma constitucional, y luego dicen en una nueva reflexión, y esa es una manera de decir ya cambiamos de opinión y ahí les va por qué sí. Y entonces avienta una segunda maroma como de unas 20 páginas para explicar por qué desde su perspectiva la Constitución es una ley. Pues claro que no es una ley, es una norma general, por supuesto, pero no es una ley. Y la acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que se presentó en contra de la reforma judicial, que ya es texto constitucional vigente, pues solamente se puede enderezar en contra de normas de carácter electoral. Ellos mismos hacen un repaso y dicen por qué la oposición no tiene los números para unir las firmas necesarias para una acción de inconstitucionalidad. Dicen, bueno, es claro que la oposición no puede hacerlo porque no tiene el porcentaje, pero estamos valorando que toda la oposición firmó esta acción de inconstitucionalidad porque están presentándola a través de sus dirigencias nacionales, no tienen un tercio del Congreso, pero de todas formas nosotros vamos a entrar a revisar. Y se siguen aventando unas maromas terribles, donde además interpretan o confunden la cláusula establecida en el artículo 136 constitucional, que se trata del restablecimiento del orden constitucional cuando hay alguna especie de rebelión o revuelta, con lo que está ocurriendo. Eso está en la página 50 de este proyecto de sentencia. Entonces hablan de un principio de inviolabilidad de la Constitución y citan el artículo 136, que dice, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Entonces ellos están equiparando una rebelión que interrumpe la observancia del texto constitucional a lo que ocurrió el 2 de junio, con la votación masiva a favor del Plan C, en donde los ciudadanos sabían que se iba a votar por una reforma judicial. Y eso además quedó inscrito en las plataformas electorales del Partido del Trabajo, de Morena y la propia de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional, en su documento 100 pasos por la transformación. Y en este apartado vamos, Juan, aunque ya hemos revisado también los resolutivos del propio proyecto de sentencia, donde en efecto hacen esta distinción que comentabas anteriormente y dicen, bueno, no estamos tocando el caso de los ministros, pero que no se elija a los jueces y magistrados, Juan. ¿Está invadiendo funciones el Poder Judicial con respecto al Poder Legislativo a través de esta iniciativa, de este proyecto? Y al Poder Constituyente. También se avientan la locura de decir que sí, el pueblo puede en todo tiempo alterar o modificar su forma de gobierno, en términos del 39 constitucional, pero dicen que eso ya ocurrió en 1917. Entonces que desde 1917 eso ya no lo puede hacer el pueblo de México, más que por un nuevo constituyente que redacte desde cero una nueva constitución. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, porque el pueblo de México podría decir, ya no me gusta cómo está funcionando el legislativo, por ejemplo, y decir, a ver, ya no quiero 500 diputados y 128 senadores, yo creo que ya debe 400 diputados y 96 o 64 senadores. Y no es necesario hacer toda la reforma a los 3 poderes de la Unión, a los órganos constitucionales, Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, INEGI, INE, etcétera, si solamente se tiene que tocar a uno de los poderes de la Unión. Claro que el pueblo lo puede hacer a través de una enmienda constitucional, Juan, y es lo que hoy los ministros, bueno, particularmente el ministro Alcántara Carrancá, le quiere regatear y le quiere negar al pueblo de México comparándolo con una rebelión. Pues Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, abogado constitucionalista, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan, buenas noches. Muy buenas noches.